En este video vamos a resolver un problema sobre construcción de triángulos. Entonces tenemos la figura mostrada donde vamos a tener que calcular X. Primero vamos a analizar la figura que tiene como vértices A, B, C y D. Observamos que el lado BD es igual al lado BC, por lo tanto el ángulo BDC va a ser igual al ángulo BCD. Como el ángulo BCD vale alfa más 30, entonces el ángulo BDC va a ser igual a alfa más 30. Luego, el ángulo DBC va a ser igual a 120 grados menos 2 alfa. Recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe de sumar 180 grados. Luego vamos a observar el triángulo ABC. Tenemos casi todos los ángulos completados. Nos falta el ángulo ABD, por lo tanto lo tenemos que colocar. Y ese ángulo será 60 grados menos alfa. Hay que recordar que la suma de ángulos internos del triángulo debe de sumar 180. Por lo tanto, si yo sumo todos los ángulos del triángulo ABC, entonces me va a dar 180. Luego, fuera del triángulo, vamos a proyectar el lado AC por el lado de A hasta un punto E, de tal manera que la recta EA va a ser igual a AB. Y desde el vértice B vamos a unirlo con el punto E. Ahora vamos a observar el triángulo que se ha formado EAB. En este caso vemos un triángulo isósceles y el ángulo externo del triángulo por la vértice A es igual a 2 alfa. Por lo tanto, el ángulo BEA va a ser igual a alfa y el ángulo EBA también va a ser igual a alfa. Recuerden que la suma de esos dos ángulos me debe de dar el ángulo exterior, en este caso 2 alfa. Luego, en el triángulo EBC observamos un triángulo isósceles de ángulo alfa. Por lo tanto, el lado EB va a ser igual al lado BC. Entonces, al lado EB le ponemos un punto negro. Ahora, si observamos el ángulo EBD, vamos a observar que ese ángulo es igual a 60 grados, porque por un lado tenemos alfa y por el otro 60 menos alfa. Si lo sumamos, nos da 60 grados. Además, el ángulo de 60 grados lo está formando dos rectas que son iguales. Vamos a unir el punto D con E. Ahora, en el triángulo EBD podemos observar que claramente va a ser un triángulo equilátero. Por lo tanto, el lado ED va a ser igual a los demás lados. Y entonces también le colocamos un punto negro. Adicionalmente, si observamos dentro del triángulo equilátero, tenemos un triángulo isósceles que es EAB, los cuales tienen dos lados iguales, que está con una barra de color rosada. Y además del vértice D del triángulo equilátero se está uniendo con la vértice A del triángulo isósceles. Y acá observamos una característica muy particular del triángulo equilátero. Esta característica se va a cumplir siempre y cuando A y D sea una mediatriz. Y recuerden, en un triángulo equilátero, una mediatriz también es una bisectriz y también es una altura. Por lo tanto, el ángulo ADB va a ser igual al ángulo ADE. Entonces, el ángulo ADE es igual a X. Además, los ángulos de un triángulo equilátero son igual a 60 grados. Por lo tanto, el ángulo EDB va a ser igual a 60 grados. Y acá podemos ya formar nuestra ecuación para calcular X. Vamos a tener que X más X va a ser igual a 60 grados. Y esto nos va a dar que X va a ser igual a 30 grados. Y así es como hemos podido resolver
un problema de construcción de triángulos.